Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 13. Así dice la palabra del Señor, hermano. Yo sé que el hermano Eri ya leyó esto, pero voy a volver a leer. Y ustedes que tienen Biblia, por favor les pido que abran sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 1 hasta el 13. Por eso que ahora dice la palabra del Señor así. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Todo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Diga amén. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Palabra del Señor, hermanos. ¿Ven? Hermanos, pero el tema de hoy no es justamente reposo. No es el Shabbat, porque eso se habla en el Shabbat. Hoy yo quiero hablarle, hermanos, de la importancia de la palabra de Dios. Por eso es que les hablé a ustedes, hermanos, que usen su Biblia, hermanos. ¿Amén o no amén? ¿Por qué es importante, hermanos, la palabra del Señor? Porque la palabra del Señor, hermanos, nos va a liberar de muchas cosas, hermanos. ¿Amén? Alguien decía por ahí, la Biblia, si tú la lees, te hace sabio. ¿Sí? Si le crees, ¿qué más? Te hace salvo. ¿Sí? Y si la practicas, te hace santo. ¿Cuál de las tres usted quiere? Si la lees, te hace sabio. Si le crees, te hace salvo. Y si la practicas, te hace santo. Entonces, sí o sí tenemos que practicar las tres, porque el Señor dice en su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Así que, hermanos, el compromiso que tenemos es leerla, ¿qué más? Creerle y practicarla. Amén. Bueno, hermanos, vamos a centrarnos en el versículo 12, que yo quisiera que ustedes ahora, hermanos, lo aprendan. Amén. Ya, hermanos, queridos hermanos, dice así la palabra del Señor en el versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es nuestro versículo que vamos a aprender ahora.
En el año 1517, un 31 de octubre, hermanos, en una iglesia llamada en Wittenberg, en Alemania, un hombre llamado Martín Lutero puso, dice, 95 tesis, las clavó ahí en la puerta de la iglesia. Un sacerdote, hermano, un cura católico, clavó ahí 95 tesis. Y lo que a mí me llamó la atención, la tesis número 86, decía, Martín Lutero en esas 95, en la 86 decía, ¿y por qué entonces el Papa no construye el templo? Si él es millonario, decían. Él debería dar la plata para que se construya el templo. ¿Qué tiene que ver, digamos, lo que dice Lutero, la tesis 86, digamos así, que le decía al Papa que él saque de su bolsillo y construya el templo en Roma? ¿Sabe qué, hermanos? Cuando el pueblo es ignorante a la palabra de Dios, hermanos, es muy vulnerable para que se la charlen, para que los esclavicen, hermanos, con doctrinas, con posturas, creencias, régimen, cuando el pueblo no es letrado, con ideologías. Por eso, hermanos, esta nación, Bolivia, necesita ser una nación académica, hermanos, culta, letrada. Nuestros jóvenes, hermanos, nuestros niños necesitan tener conocimiento, no solo, hermanos, del colegio, o no sé bueno, la cuestión es que, hermanos, la palabra de Dios, queridos hermanos, es algo que es muy importante para nuestras vidas, hermanos. ¿Qué había pasado, hermanos, en el 1517? La iglesia, es decir, un grupo de gente se salieron, hermanos. No aceptaron el régimen que se estaba implantando desde ya hacía, vamos a decir así, unos 1200 años atrás. ¿Por qué le digo 1200 años, hermanos? 1200 años aproximadamente, el pueblo cristiano, amados hermanos, ¿sabe qué? Le dieron un decreto de silencio, un decreto de ignorancia, para que el pueblo nunca más, digamos, llegue a ser como era antes la iglesia. ¿Cómo era antes la iglesia, hermanos? ¿Usted se acuerda? ¿Se acuerda usted, hermanos? Cuando Jesús partió, ¿no ve?, en las nubes, cuando Él se fue en las nubes, y el Señor le dijo al pueblo, a sus discípulos, que ellos permanezcan en Jerusalén hasta que sean, ¿qué cosa, hermanos? Llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, entonces digan amén, pues, hermano. Ya. Ahora, esa iglesia, amados hermanos, en una primera prédica, en una sola reunión, hermanos, un predicador llamado Pedro logra llegar a la mente y a los corazones de 3000 personas y se convierten a Cristo Jesús. ¿Cuántos eran ellos los que habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo? 120, hermanos. ¿Se imagina usted, hermanos? 120 ya ganando 3000 personas para Cristo, hermanos. Y dice la palabra del Señor, hermanos, y cada día, dice, el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. De pronto, hermanos, un comentarista decía, de pronto la iglesia en Jerusalén
habían más de 100.000 personas, hermano, en Jerusalén. Se dice que para el día del Pentecostés, hermanos, cuando era la fiesta, este mismo comentarista, no me recuerdo su nombre, hermano, ahorita, decía él, por lo menos había para su 1.000.000 de personas, hermanos, ese día en Jerusalén, en la fiesta de, ¿qué era? Del Pentecostés. Sí, hermanos. Usted pregúntele al hermano Juan Carlito y dígale, ¿cuánta gente había en el día de los tabernáculos en Jerusalén? Y le va a decir que había mucha gente, hermanos, allá. Ahora, hermanos, esa iglesia, hermanos, aproximadamente en 40 años, hermanos, diga conmigo 40 años, ya una media, ¿no? Un promedio de 40 años, hermanos, existió esa iglesia. ¿Sabe qué, hermanos? No les importaba, hermanos, morir por la causa de Cristo. Eran quemados en hogueras vivas, eran crucificados, eran echados a los leones, hermanos, eran decapitados. El apóstol Pablo fue decapitado, el apóstol Pedro fue crucificado, cabeza para abajo, fueron desollados, hermanos, fueron muertos a espada, fueron todo lo que usted quiera. ¿Sabe qué, hermanos? No les importó. 40 años. ¿Listo? Esa iglesia se llamaba la iglesia apostólica. Hasta el año 100 murió el último apóstol, el apóstol Juan, hermanos, y la iglesia todavía siguió existiendo durante 200 años más, hermanos. Esa misma iglesia. Díganme, hermanos, que me están entendiendo. ¿Está bien? Es decir, hermanos, que la primera iglesia, es decir, la iglesia, vamos a llamarla así, la iglesia primera, algunos le llaman la iglesia primitiva, algunos le llaman la iglesia, yo le diría la iglesia, no sé, la iglesia del avivamiento, podríamos llamarle, ¿ya? Algunos le dicen iglesia pentecostal, porque nacieron en Pentecostés, ¿no? Relacionado con la llenura, con el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, miren, ¿no? 300 años, y como decía el profeta Morris Cerullo, un judío americano, él decía así, hermanos, esa iglesia del avivamiento de los primeros siglos, hermanos, ¿sabe qué? Ganó al mundo entero para Cristo, hermanos. ¿Entiende ahora? Ganó al mundo entero para Cristo. Ganó al mismo imperio, hermanos, al mismo imperio romano, al mundo entero. Ganaron para Cristo. Él decía, ellos no tenían micrófono, no tenían parlantes, no tenían Biblias, así como nosotros, hermanos, no tenían Biblia escrita, no tenían auto, como el hermano Dani, no habían, hermanos, no tenían aviones, nada. Pero ellos llenaron el mundo con el evangelio, hermanos. La iglesia del avivamiento, diríamos así, de los primeros siglos, hermanos, de los primeros 3 siglos. Pero, queridos hermanos, en el año 312 hubo un decreto en la cual, entre todos esos decretos que hubo, hermano, el edicto de Constantino se llama Constantino, un emperador, y entre sus muchas, en ese decreto que él hizo, entre sus muchas cláusulas que tenía, había una que decía, hermanos, que cesaba la persecución a los cristianos. Ya no más muerte, ya no más persecución, ya no más todo eso, ¿no? ¿Verdad? Se acabó la persecución a los cristianos. Se acabó la crucifixión, ya nadie moría crucificado. Se acabó todos esos tipos de abusos, hermano. ¿Entiende ahora? Para los cristianos. Es decir, en resumen, se le dio libertad religiosa a los cristianos, hermano. ¿Ya? Sí, ahí nació la democracia, dice Raimi. Ahora, ¿eso fue bueno o no fue bueno? ¿Qué dicen ustedes?
Fue muy bueno, hermano. Fue bueno. Pero hermanos, en ese tiempo, desde el año 312, hermanos, después en el 316, después en el 300 no sé cuánto, después en el... Hermanos, ¿sabe qué? La iglesia cristiana, ¿qué pasó con eso? Entró en una decadencia. El apóstol Alberto decía en una enseñanza que teníamos, durante 300 años, hermanos, decía él así, la iglesia cristiana, el evangelio de Cristo, hermanos, ¿sabe qué? Era un águila, hermanos, que volaba, hermanos, decía él. Un águila, como águilas avanzadas, las conquistas. Usted va a ver, ¿no?, que Roma, su símbolo es un águila, hermano, sus ejércitos. Hitler usó también el mismo símbolo. Los americanos también usan el símbolo del águila, hermano. Y dice, hermano, el apóstol Alberto decía, yo hablo, ¿no?, así, el cristianismo o el evangelio del Cristo Jesús volaba como águila, dice, hermano. ¿Me entiende, hermano? Pero ¿qué pasó? Dice, hermanos, que en el año 312, Constantino, ¿qué hizo? Cortó una ala, dice, al águila, hermano, en pleno vuelo, hermano. Y un águila con un ala no puede volar, dice. ¿Pero qué pasó, hermano? Cayó. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque ¿saben qué, hermanos? Con el edicto de Constantino, todo el mundo quería ser cristiano. Se hacían cristianos nomás por agradarle al emperador, por ser parte del sistema de gobierno, para tener un puesto público, por posesión, por interés, hermanos. ¿Y sabe qué? Ya no lo bautizaban como nosotros, ¿no? Por inmersión. Ya los bautizaban por aspersión a la gente, porque todo el ejército, a ver, esta compañía de soldados, desde ahora van a ser cristianos. Sí, va a formar acá. Ya, antes por una agarrada, ¿no? Así. ¿No? Ese se llama bautismo por aspersión. Como hacen los curas, ¿no? Cuando tiran agua bendita, ¿no? ¿Sí? Hermanos, como ya no alcanzaba el tiempo, dice la historia que estaban ahí los soldados, agarraban los baldes, echaban agua, hermano. Ya estaban bautizados. ¿Sabe qué, hermanos? Así era. Y hermanos, nadie practicaba la santidad ni el temor de Dios, hermanos. Ahí comenzaron a entrar el sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo? Dos cosas mezcladas: paganismo y cristianismo, hermanos. Comenzaron a dar los rituales, comenzaron a poner las imágenes del santo tanto, del santo tanto, santo tanto más acá. Así fue, hermanos. Se mezclaron liturgias prohibidas, hermanos. ¿Cuánto tiempo duró eso? ¿Cuánto tiempo duró? Hasta el año 1517, hermano. Saque su cuenta, a ver. ¿Quién tiene teléfono ahí? Reste. Una calculadora. 1517 menos 312. ¿Cuántos años son? ¿Quién tiene? 1215. ¿Ven? Acertamos, ¿no? 1200 años, hermanos. Esa iglesia quedó hecha tira, hermano. Ahí comenzaron a nombrar los papados, el papa tanto, el papa pío, el papa impío, no sé qué más. Pero, hermano, un montón de situaciones. El pueblo, hermanos, no se le permitía estudiar las Sagradas Escrituras. La Biblia, que había sido escrita originalmente en hebreo, en arameo, ¿no?, y en griego, solo se les permitía a los sacerdotes ellos tener la Biblia en latín, todo en latín, hermano. La sede de la iglesia cambió, hermano. ¿A dónde? A Roma.
Antes, ¿dónde era la sede de la iglesia? En Jerusalén, hermanos. Ahora, por eso es que nosotros, amados hermanos, como Iglesia Bautista Nacional, ya queremos volver a los principios de la palabra, hermanos. Ir a donde todo nació. La iglesia nació en Jerusalén, su sede estaba en Jerusalén, y nosotros tenemos que volver a los principios y volver a Jerusalén, hermanos. No volver a Roma. Había un régimen religioso, hermanos, que estaba no solamente aprisionando al pueblo, sino también, hermanos, llegó al punto que la religión o el sistema religioso, hermanos, estaba robándole al pueblo, hermanos. ¿En qué, hermanos? No era Dios, no era el pueblo que le robaba a Dios, hermanos. Eran los religiosos que le robaba al pueblo, hermano. Por lo menos en Malaquías el Señor dice: ustedes, la nación toda, me habéis robado, dice, ¿no? Pero, Señor, ¿en qué te hemos robado? En tus diezmos y ofrendas. Así dice, ¿no ve? Pero, hermanos, durante ese tiempo era la iglesia, eran los líderes religiosos, el sistema religioso que robaba al pueblo, hermano. ¿Verdad? Aprovechándose de su ignorancia. A tal punto, hermanos, que inventaron una forma de sacarle plata a la gente, porque ya no bastaban los impuestos, ya no bastaban todo lo que ellos inventaban, hermanos, para sacarle dinero al pueblo. Por eso que ahora, hermanos, de esos argumentos se basan los socialistas o los comunistas. Ellos dicen que la religión es el opio del pueblo, dicen ellos. Porque la religión lo único que hace es sacar plata, ¿no? Para ellos. Bueno, puede ser, ¿no? Pero nosotros no, digamos. Acá se pide lo que la palabra dice, ¿no? Ofrendas, diezmos, primicias. Todo eso. Ofrenda de pacto, ofrenda voluntaria, en fin. Pero, hermano, ¿sabe qué? En ese tiempo, el sistema religioso, los líderes religiosos, hermanos, inventaron algo llamado indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? ¿Sabe qué, hermano? Eran pasaportes que, según ellos, pasaportes para ir directamente al cielo. Usted compraba su pasaporte para ir al cielo. Eso significaba, hermano. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren llegar un día, si se mueren, allá, ¿no? Ir al cielo y disfrutar de la presencia del Señor. Digan amén, a ver. Todos queremos, ¿no, hermanos? ¿Sí o no? Pero para estar seguros, los líderes religiosos en aquel tiempo inventaron llamadas las indulgencias, hermanos. Y todo el que quería ser salvo antes de tiempo, ellos le prometían la indulgencia, la compraban a alto precio y listo, se quedaban con sus indulgencias. La gente se la creía, hermanos. El perdón de los pecados, listo. Si alguien lo pillaba infragante, pecando, se encontraban en el recibo y ya... Listo. Mire, ¿no? Pero hermano, ¿sabe qué? Un hombre se atrevió, como fue Martín Lutero, leyendo las Escrituras. Por eso, hermano, yo les pido a ustedes en nombre de Jesús. Aquí le voy a pedir lo siguiente, hermano. Por favor, les pido, hermano, lean la Biblia. ¿Verdad? Lean la Biblia. Lean la Biblia. ¿Sabe qué más le voy a pedir, hermano? Estudien la Biblia. Porque una cosa es leer y otra cosa es estudiar la Biblia. Estudien la Biblia. Pero bueno, así está el pueblo del Señor, hermanos. Así está el pueblo. ¿Sabe qué, hermano? Ayer yo llegué decepcionado de mis clases en el seminario. Tengo 32 alumnos. Supuestamente son de la promoción. ¿Ya? Y estamos llevando también con ellos métodos de estudio de la Biblia. Hermanos, me vine decepcionado, hermanos. Tenía que hacer una tarea
para poder estudiar la Biblia, investigación, medio hicieron, así, hermano, yo se los tiré sus estudios, no sirve, no sirve, no sirve. Esto es lo que no pedí yo. Primera vez que me enojo con los estudiantes, los traté de flojos, hermano, son unos flojos ustedes, le dije, son unos dejados, y así quieren ser, le dije, predicadores, así quieren ser mis colegas, le dije, así quieren ser ustedes, hermanos, quieren egresar, le dije, son de la promoción, le dije. ¿Verdad? Le dije. No me va a importar, hermano, le digo con toda honestidad, le dije, aplazarlos a todingos no me interesa, le dije, que no me paguen, ¿no? Pero yo le dije, ustedes tienen que salir de aquí aprendiéndole, y si ustedes no quieren estudiar, hermanos, entonces, ¿para qué vienen acá, hermanos? Me hacen perder mi tiempo a mí, le dije. Ustedes pagan su plata. O sea, no sé, hermano, ¿a qué vienen a sentarse nomás a escucharlo al maestro que hable y hable y hable? No, aquí la cosa, hermano, es que usted tiene que estudiar también, hermanos. ¿Acaso ustedes me la van a creer? Yo les diga, hermano, a ver, vayan, ven a su casa, por favor. Ven a sus dos casas, ustedes ven a su casa, ustedes me van a comprar un auto. Y le voy a dar el pasaporte al cielo. ¿Ustedes me la van a creer? No, pues. Pero así estaba el pueblo en aquel tiempo, hermano. Comprando su salvación con indulgencia, hermano. Hasta que un hombre, un cura, un sacerdote de la línea católica, apostólica y romana, como Martín Lutero, dijo, no, tan mal esto. Y escribió, hermano, 95 postulados. Y fue y se la clavó ahí en la iglesia, hermano, en Wittenberg. Y la 86, la que a mí me llama la atención. Si tanto quieren construir el templo, que lo construya el Papa, que dé plata al Papa. Él tiene harta plata. Harto nos ha robado al pueblo. ¿Cómo se dio cuenta Martín Lutero, hermano, de que estaba mal la cosa? ¿Cómo? Leyendo la Biblia. Mi padre me dice, yo me convertí al cristianismo, mi padre no, mi papá. Yo era catequista, decía él, en la iglesia. Y yo me acuerdo en chico, hermano, antes de yo ser cristiano, yo me recuerdo que él celebraba las navidades, allá en el pueblo, en Puente. Él era catequista. El padre Santiago, me recuerdo bien, la madre Trini, la madre Rosario. Mi padre caminó con ellos. Y yo me acuerdo, hermano, que él celebraba misa, ¿no? Ahí, y el del Día del Niño, o el día del, ¿cómo se llama esto? De Navidad, ¿no? Del Niño Jesús. Hacían misa, hermano. Y mi padre celebraba. Y él comenzó a leer la Biblia, hermanos. Y él le preguntaba al cura, al padre Santiago, Padre Dios, ¿y por qué entonces, si aquí dice la Biblia, esta Biblia dice aquí, ¿por qué nosotros no hacemos esto? Decía. Y decía el padre Santiago, ¿sabes qué, hijo? Si nosotros aplicamos esto, hasta nos pueden, hasta quemarnos, decían ellos, hasta nos puede quemar el pueblo. Y el pueblo estaba tan cauterizado en su ignorancia, hermanos, que algún cura que se levantara y hablara, hermanos, ¿sabe qué? Hasta lo podían quemar. Lo declaran hereje, hermanos. ¿Por qué cree que los curas, hermanos, están ahí, no? Siendo acusados de violación, de... ¿cómo se llama esto? Son los pederastas, ¿no? Nos meten con niños, ¿no? Hoy en día, hermanos, ya se están planteando proyectos para que los curas también tengan mujeres, hermanos, tengan familia. ¿Dónde se ha visto que un hombre no tenga, hermano, mujer? ¿Verdad? Ahora, ¿cómo se dio cuenta Lutero? Estudiando la palabra de Dios, hermanos. ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes, hermanos, de que la palabra de Dios es viva y es eficaz? Es más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir del alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo se van a dar cuenta? Ustedes, hermanos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta nosotros, hermanos? ¿De qué manera, hermanos?
leyendo y estudiando la Biblia, hermanos. El Señor le dijo a Josué, nunca, diga conmigo, nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, hermanos, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios, hermanos. Yo les pido, hermanos, en el nombre de Jesús, cómprese una Biblia, hermano. ¿Sabe qué? Bíblicamente ya estamos en el año nuevo, ¿sí o no? Y según nuestro calendario que tenemos actual, de aquí a poco, a 2 meses más, estamos entrando en un año nuevo también. Yo pregunto, hermano, ¿usted tiene una Biblia nueva? ¿Tiene usted su Biblia nueva, hermanos? Yo quiero pedirle a ustedes, hermanos, en el nombre de Jesús, escuche bien, hermanos, por favor atiendan. Antes de cambiar su celular a uno mejor, usted cambie su Biblia a una Biblia de estudio. Búsquese una Biblia de estudio, hermanos. Una Thompson, una Arcoíris, una Plenitud, cualquier Biblia de estudio, hermanos. No es posible, hermanos, que hasta ahorita sigamos con nuestra... El otro día, no sé, una Biblia, hermanos, agarré y medio la ahí, cayeron, ¿no? Cayeron fotos, cayeron de todo, hermano. ¿Verdad? No, hermano. Su Biblia tiene que estar así, ¿no? Marcadita, usted está leyendo. Cambie su Biblia, hermano. Las mías, la que yo uso para venir para acá es esta, hermano. Pero ¿sabe qué, hermano? Le compré un forrito. ¿Para qué? Para que no se fregue, para que no se manche, para que no se freguen las hojitas. Mi Biblia de estudio, hermanos, están en sus cajas, hermanos. Bien sellada, hay clic en su biblioteca, hermano. Biblia de estudio ahí. Bonita, hermano. ¿Usted cómo la tiene en su Biblia, hermano? ¿Cómo usted la maneja en su Biblia? ¿Dónde la pone usted en su Biblia? Pero estamos diciendo, hermanos, que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cada día, hermanos, usted tiene que leer su Biblia, hermanos. Cada día usted tiene que estudiar su Biblia, hermanos. ¿Sabe qué, hermanos? En esas 95 tesis que expuso Martín Lutero, la primera condicionante que él ponía, hermanos, para la reforma, él dijo: la Biblia es la única fuente de autoridad religiosa. ¿Verdad? Yo le pregunto, hermanos, ¿quién es su autoridad máxima de usted? La palabra de Dios, hermanos. Sin embargo, la Iglesia Católica, la autoridad máxima de ellos, ¿sabe quién es? La tradición. La Iglesia, la tradición, el Papa, digamos. Y en tercer lugar es la Biblia. Y bueno, ahora ya los católicos ya están leyendo la Biblia. Por eso, hermanos, yo les digo que abramos nuestras puertas, ¿no? Porque mucha gente católica va a venir porque va a leer su Biblia, hermano. ¿Verdad? Es increíble, ¿no? Cómo
Los católicos le enseñan en el credo, o cómo se llama, en los 10 mandamientos del catecismo, y ellos dicen, primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Eso dice en su catecismo. Pero en su Biblia que ellos dan a su pueblo, que es la Biblia latinoamericana, o la Biblia de Jerusalén, ¿sabe qué, hermanos? ¿Sabe qué dice ahí? El primer mandamiento en Éxodo capítulo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así dice en su Biblia. Y yo pienso que algún católico estudioso que lea la Biblia, bueno, en el catecismo me enseñaron a amar a Dios de todas las cosas, y ahora yo me topo aquí en la Biblia, en Éxodo 20, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿A quién le creo al final? Es la controversia más grande que hay. Pero hay gente, hermanos, que va a estudiar leyendo, ¿sabe qué? Uno sale de la ignorancia. Por eso, queridos hermanos, a usted yo le animo en el nombre de Jesús. Cómprese una Biblia, hermano. Renueve su Biblia y comiéncela a leer y a estudiar, hermano. ¿Sabe qué? Los domingos tenemos acá reunión. No sé, vamos a hablar con los hermanos si seguimos nomás los martes o no, ¿no? También ahí podemos, hermanos, dar respuesta a preguntas un poco quizás que usted no le entiende. Hasta los estudiantes, ¿no? Que ya están en tercer año, que son ya de la promoción. Ayer comenzamos a hacer el estudio. A ver acá, hermano. Los agarré todos ahí y comenzamos ahí. Y después comenzamos, pastor, ¿qué significa esto? He descubierto esto, mire, anótelo, póngalo ahí, anote su anotación. Y ya comenzaron las curiosidades ahí en una hora nomás de estudio, hermano. ¿Ya? Oh, pastor, sigamos, pues, no, está bonito esto. Ya recién se despertaron. Pero yo le animo a ustedes, hermanos, comiencen a leer su Biblia. Y si usted dice, no veo, pastor, me vaya entonces al oculista, ¿no? Que saque medidas. O sea, haga lo posible, hermanos. Haga todo lo posible. ¿Verdad? La palabra del Señor dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Y el conocimiento de qué? De la palabra, hermano. ¿Verdad? Y otra de sus postulados que tenía esta 95, decía, hermano, que la salvación es por medio de la fe en Jesucristo y no por medio de la iglesia. La salvación es por fe. Esa fue también lo que más me llamó la atención en esas 95 tesis, hermano. La fe, la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús. Es por medio de creer, amén, hermanos, en la muerte, en la cruz, en fin, todo lo que usted quiera de Jesucristo, hermano, por medio de Él. No es por hacer una penitencia o por caminar no sé a dónde. No. Tampoco, queridos hermanos, es por guardar el Shabbat ni las fiestas bíblicas. No, sino enfocarse en Cristo Jesús. Él es... Miren, ¿no? ¿Cómo? Qué importante, hermano. ¿Cómo no? Dios usa hombres, hermanos, en todos los tiempos, hermanos. ¿Para qué? Para sacarnos de la ignorancia y llevarnos ¿a dónde? Al conocimiento de la verdad. ¿Y qué más? Ser salvos. Tener, hermanos, esperanza de la promesa. ¿De qué? De que un día estaremos en la Nueva Jerusalén. Porque eso es lo que queremos, hermanos. ¿Cuánta gente, yo digo, hermanos, cuánta gente se ha ido al infierno en estos 1200 años, hermano? O en estos 1700 años. No, 1200, digamos. Porque son 500 años que vamos a cumplir pensando, hermanos, que haciendo algo ya ellos tenían la salvación asegurada. No, por medio de Cristo Jesús. Recibirle a Él y lo que Él dijo, ¿no? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, hermanos, Él decía, la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús, creer a Cristo Jesús, y no en la iglesia. La iglesia es un medio, hermano. Es un medio para que mantengamos, hermanos, firmes, sin fluctuar, dice el apóstol Pablo,
la profesión de nuestra fe. Para eso es la iglesia, hermanos. Para venir a integrarnos, para venir a cantar, para venir a adorar. Me comentaba, no, anoche no pude venir al culto, no, estaba cansado. Me sentí muy cansado realmente. Pero me contó que el hermano Juan Carlito tiró una predicación buena, dice, ¿no?, sobre el templo. Sí, hermano, ¿verdad? Me gustó, dame reporte, a ver, explícame cómo fue. Y hermano, entendí la importancia del templo, ¿no? Lo que ya dijimos acá cuando inauguramos el templo también. La salvación es por fe, pero el apóstol Pablo dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. ¿Y cuánto más? Dice, ¿no?, cuando ustedes vean que ya el día final se acerca, hermanos. No dejen de congregarse. Si usted no es miembro de una iglesia, hermanos, yo les pido que por favor sean miembros. Todavía tenemos 17 personas, hermanos. Yo estaba revisando ayer, no sé qué día, estaba poniendo en orden, ¿no?, todos los documentos de los miembros, carnet de identidad, todo eso, hermanos. Y a propósito, ¿no?, le voy a pedir sus carnets también, hermanos, que vamos a traer un día aquí la impresora o el escáner para escanear sus carnets, los que ya están desactualizados, lo que he visto que varios carnets ya están desactualizados, hermanos. Queremos renovar, ¿no? Le vamos a decir a ustedes a quiénes les falta documento, fotos, a quiénes les falta formulario que firmar. Y todavía hay 17 personas que están en pasivo, hermano. Están en rojo, hermano. Necesitan actualizar su membresía en la iglesia. Y si usted no es miembro, hermano, de la iglesia, pues entonces, ¿qué está esperando para ser miembro de esta iglesia? Si no se ha bautizado, bautícese. Amén, hermanos. Y por último, hermanos, Martín Lutero, en esas tesis, él protestaba, por eso que se le llamó a esta corriente la Reforma Protestante. Fueron los católicos, hermanos, los que nos impusieron ese calificativo. A nosotros nos dicen, todavía algunos por ahí nos dicen protestantes. Aunque ya, digamos, el Papa Juan Pablo II dijo, no, por favor, ya no le digan protestantes, díganle hermanos separados. Y hagan lo posible para que nuestros hermanos otra vez vengan a nosotros. Ese es su objetivo, ¿no? Ellos hacen culto con guitarra ya, con todo, ¿no? Y canciones alegres. La radio Betania dice, ¿no?, hermanos separados, la madre iglesia los espera. Así es. Vengan, vuelvan. Y no saben que más bien nos están haciendo marketing a nosotros, ¿no? Ellos capturan, ya vienen acá y se convierten a Cristo Jesús. Hasta hacen células, hermanos, ellos. ¿Verdad? Hasta encuentros, he escuchado que hacen, hermano. Retiros. Ajá. Así que, hermanos, Lutero protestaba contra eso, hermano. ¿Cómo pues le van a decir al pueblo que compre su salvación? Y en la tesis 86 le decía a Lutero que construye pues el Papa el templo si él tiene harta plata. Así fue, hermanos. Ahora, yo les pregunto, hermanos, a ustedes, para ir terminando ya, ¿cuál es el compromiso que a nosotros nos tiene que preocupar, hermanos? ¿Qué se requiere de nosotros, hermano? Lea y estudie la Biblia, hermano. ¿Verdad? Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Escudriñen. ¿Qué es escudriñar? Agarrar, hermano, ahí. Exprimirla, hermano. Sacarle el jugo, hermano. ¿Verdad? Sacarle el jugo. Eso es lo que aquí dice el Señor, hermano. Así que, hermano, primer compromiso que tiene que tener usted, hermanos, desde ahora le digo. Porque ya está, la siguiente semana ya es noviembre, ¿sí o no? Tiene usted, hermano, un mes, vamos a decir así. ¿Para qué? Para cambiar su Biblia, hermano. Cómprese una Biblia. ¿Está bien? Cómprese una Biblia, hermano. Cómprese un resaltador, lea, actualice sus lentes,
en su celular, descargue diccionario, descargue comentario, descargue concordancia, lo que quiera. Una Biblia de estudio, hermano. Por favor, en el nombre de Jesús les digo, este pueblo tiene que despertar, hermano. Amén. ¿Ya? Y asiste también a los entrenamientos, hermanos, a los cursos que se dan, a los talleres, como se llame, hermanos. Estamos acá para apoyarles a ustedes, queridos hermanos. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios realmente nos lleve, ¿no? ¿Sabe qué, hermanos? Y lo triste de este caso, hermanos, es que se peleó. Dice, la historia registra, la historia, ¿no? La historia universal, diríamos así, como se la conoce, 30 años de guerra, hermanos, que se llamó la guerra de los 30 años. Esa guerra de los 30 años, ¿sabe por qué fue, hermanos? Porque no querían que siga existiendo la reforma protestante. Fue preciso, hermanos, 30 años de guerra para consolidar esta, ¿cómo se llama? Esta reforma, hermanos. En serio, 30 años de guerra, hermanos. Muerte de todo. Pero al final se logró la paz, ¿no? En la historia también se la conoce como la paz de Westfalia, se llama, ¿no? Donde hicieron las paces y ya dejaron que los protestantes nomás sigan su camino, digamos. Hasta hoy en día, hermanos. Queridos hermanos, es un resumen que hemos hecho de todo ese tiempo, hermanos, de la reforma, ¿no? Yo quisiera que nosotros, hermanos, nos comprometamos, pues, ¿no? A ser más estudiosos, más, o sea, irnos y meternos, hermanos, en la palabra del Señor. Amén. Porque ellas nos dicen, hermanos, que tienen la vida eterna, ¿no? Y ellas son las que nos dan testimonio de mí, dice Jesús. Así que, hermanos, de aquí a poco, muchos de nosotros, hermanos, seremos llevados ante reyes, sacerdotes, en fin. Ustedes no se preocupen, dijo Jesús. ¿Qué es lo que tienen que decir? Porque yo daré palabra a ustedes. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Siempre estarán ahí, constantes y firmes, hermanos, actualizadas. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga, entonces, hermanos, que el Señor ponga en sus vidas, ponga en sus mentes, en sus corazones, hermanos, ese compromiso de leer y estudiar la Biblia. Amén. Otra cosa más, que también ponga en sus corazones, hermanos, en que ustedes, pues, compren su Biblia, hermanos. Tengan su Biblia, por favor. Eso sería, ¿no? Ven, hermanos, vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, le agradecemos, bendito Dios, por su amor, su misericordia, por todo lo que usted hace por nosotros, Señor. Y Dios amado, y también de darnos a conocer, a entender, Señor, de que su palabra, Señor, sigue estando vigente, Dios amado. Padre, gracias. Y sabemos, Señor, que por ellas también, Señor, vamos nosotros a entender, Señor, el plan de salvación que usted tiene, bendito Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, le doy gracias. Gracias, Señor, por este tiempo precioso. Amén y amén. Bien, hermanos, Dios los bendiga. La paz del Señor para todos.